En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema Un mundo secular y secularizante. El tema que hemos elegido no es casual. Vivimos en un mundo que es hostil al Evangelio. Siendo hostil al Evangelio, es hostil a nosotros que vivimos el Evangelio, que hemos creído en el Evangelio, que predicamos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivimos en un mundo que el Señor Jesucristo llegó a advertirnos de manera clara en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 19 y 20, cuando dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vivimos en una escalada de tensiones y solo el testimonio de un creyente fiel hace molestar a aquellos que andan con un estilo de vida totalmente contraria a la palabra de Dios. Esto no es nuevo. Todo el que milita en la fe, en el camino del Señor, ha de encontrarse con este tipo de dificultades. Hubo un joven pastor llamado Timoteo, al cual Pablo le escribe. Como sabemos, Timoteo era discípulo de Pablo. Te pido que vayas a segunda de Timoteo, por favor, para aquellos que necesitan algún tipo de ilustración. Primera de Timoteo está al lado, segunda de Timoteo está al lado de primera de Timoteo. Aleluya, alaba a Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2. En los versículos del 8 al 13, donde vamos a centrar el mensaje. La Biblia dice así: la exhortación de Pablo para Timoteo es aplicable a cualquiera de nosotros. Fíjate cómo él trata con esta palabra. Comienza con un recordatorio. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sobre el texto que nos toca predicar, quiero decirle que recientemente me tocó llenar un formulario en una línea aérea online. Cuando estoy llenando mis datos, aparece lo usual: nombres, apellidos, ID o número de identificación o pasaporte, dirección, teléfono. Pero hay una pregunta obligada que se ha insertado, más bien se ha ampliado porque siempre ha estado, y es la que tiene que ver con nuestro género, con nuestro sexo. Normalmente de manera binaria aparece como en cualquier formulario hombre, mujer. Me sorprendió que dijera género no binario como tercera categoría. Es chocante porque está admitiendo que dentro de la sociedad, y es parte del movimiento de la ideología de género, el que hay un segmento de la sociedad que ha desarrollado la idea de que no importa lo que la biología te manda, conforme al diseño de Dios en la Escritura, hombre o mujer,
en donde tu sexo está determinado por tus órganos de manera biológica, pero se entiende que hay personas que pueden pensar que tienen otro sexo solo porque lo sientan. Y vivimos en la sociedad del sentir. Lo importante no es la verdad, sino lo que la gente siente. Hay lo que se llama en psiquiatría disforia de género. Y hay gente que no se sienten bien con el sexo asignado biológicamente, en otras palabras, por el creador de la vida. Y este es un problema que no es nuevo. Desde la antigüedad, la palabra de Dios se refirió a gente que pudieran tener algún tipo de pensamiento desviado. Y cómo debemos de asumir la receta divina, la receta del Creador que está en su santa y bendita palabra. Pero si vamos a movernos por sentimiento, encontraremos que hay una enfermedad conocida como zoantropía. Y hay gente que sienten que no son seres humanos, que sienten que son animales. Y dicen, no me llames Juan, Pedro o María, porque ya yo no soy Juan, Pedro o María. A partir de este momento yo soy un caballo, o un gato, o un perro, o un avestruz. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la iglesia del siglo XXI a este movimiento cada día más creciente? Nosotros somos la gente del libro, somos la gente de la palabra de Dios, y nuestras respuestas deben de ser bíblicas. En España leí recientemente un artículo de una joven que a los 13 años de edad convenció a su psiquiatra que ella no quería ser más mujer, y iba una tras otra vez con 13 años donde su psiquiatra le decía, yo estoy atrapada en el cuerpo de una mujer, pero yo realmente soy un hombre. De tanto decírselo, pues el psiquiatra llegó a convencerse y le dijo, pues voy a hacerte un cambio de sexo. Te vamos a extraer, extirpar los aparatos reproductores. Te voy a inyectar hormonas masculinas para que te salga barba, vello. Te vamos a extirpar los senos. Y de ahora en adelante tú vas a ser un hombre. A los 21 años de edad, ella sale en una entrevista ante medios y le dijeron, no debieron haberme hecho caso. Yo quiero ser una mujer y tener hijos y casarme. A los 13 años no podía yo entender lo que era correcto. Pero el mundo me creyó, los médicos me creyeron, y fue a exigirle a ese médico, ¿por qué usted con 13 años de edad me hizo caso? ¿Por qué me operó? Ahora yo quiero tener hijos y no puedo. Quiero casarme y tener una vida abundante, enamorarme de un hombre, y no puedo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ha sido totalmente mutilado por la ciencia. ¿A qué se debe todo esto? A cómo el hombre y la mujer se han desviado del diseño divino. Como el hombre y la mujer que está establecido en el libro de Romanos. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, porque está establecido el descarrilamiento, la degeneración, la desviación del hombre. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 23, profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 26, por esto Dios los entregó
a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Todo el capítulo habla de algo que no es nuevo. La ideología de género es con un discurso nuevo, pero es la misma doctrina del demonio de años, de la antigüedad. Y el mismo Dios tuvo que legislar cuando entregó el Pentateuco en el Levítico, haciendo claras advertencias a su pueblo que no practicara lo que fueran a ver al visitar otras culturas y aún al llegar a la tierra prometida. Vemos en el texto que hemos leído de segunda de Timoteo que Pablo le hace advertencias, consejo, y trata de pastorear el corazón de Timoteo. Le dice en primera de Timoteo capítulo 1, en los versículos del 6 al 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia debe de salirle al frente con argumentos bíblicos a ideologías que van a querer hacer tambalearnos de nuestra posición de fe. Los jóvenes, niños, adolescentes están siendo adoctrinados por un mundo que es capaz de tragárselo sin eructar. Es en la casa en donde usted debe de enseñarle a sus hijos cuál es el diseño de Dios para la familia. En primera de Timoteo 1:8 le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículos 13 y 14: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En otras palabras, le quiere decir: mantén tus convicciones firmes, Timoteo. Y no se lo dice únicamente a Timoteo, nos lo dice también a nosotros. Mantengamos firmes nuestras convicciones, nuestra doctrina, lo que creemos. Usted no puede defender lo que desconoce. Usted debe de manejar la palabra de Dios si quiere ser un soldado eficaz. Bendito el nombre del Señor. Y hay 4 enseñanzas que se pueden extraer de los versículos del 8 al 12. La primera enseñanza es que servimos y proclamamos a un Mesías victorioso, un Mesías que venció en la cruz del Calvario. Es por todos conocido que Jesús fue a la cruz a morir, a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Por eso Pablo le dice: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Debemos de entender lo que fue la vida de Cristo, la muerte y pasión de Cristo y el gran significado de su resurrección. Pero debemos de entender quién era Jesús. Jesús no es uno de los héroes de Marvel. En el año de 1933 se creó un personaje
llamado Superman. ¿Cuántos lo conocen? El hombre de hierro. Este personaje bastante avanzado para su época. Según la versión original, Superman nació en un planeta llamado Krypton. Su nombre original era Kal-El, pero sus padres lo enviaron en una nave a la Tierra, siendo un niño, antes de que su planeta fuera destruido. El niño fue descubierto por una pareja que vivía en Kansas, Estados Unidos. Sus padres, cuando lo descubrieron, se convirtieron esa pareja en padres adoptivos. Se llamaban Jonathan y Martha Kent, los cuales criaron con amor a esta criatura, a este niño. Superman tenía muchas habilidades especiales. Aparte de su capacidad de volar, él tenía una super fuerza. Tenía longevidad humana, tenía una piel tan dura que no podía ser traspasado por nada. Por eso fue llamado el hombre de acero. Tenía una super velocidad para ir de un lado al otro en fracciones de segundo. Tenía también una supervisión, incluyendo una visión especial con rayos X, visión calorífica, visión telescópica, visión microscópica e infrarroja. Tenía un super oído, mejor que el oído de un tísico, y tenía un soplo de aliento capaz de bajar una alta temperatura a tal punto que podía congelarse. También con su aliento podía crear vientos huracanados. Claro, los que inventaron a Superman eran unos abusadores, porque nunca nos explicaron cómo un niño con un vientre de hierro podía masticar y crecer hasta llegar a ser un adulto, y como de niño creció sin que todo ese ropaje fuera un obstáculo. Y nosotros lo creímos, y nosotros nos hemos gozado viendo los muñequitos y las películas. ¿Y sabe por qué lo hemos creído y lo hemos aceptado? Porque Superman, todos sabemos que es una ficción. Pero cuando llegamos a la persona de Jesús, Él no es el superhéroe que vende Marvel y Hollywood. Él es el Hijo de Dios encarnado. Él es el que vino a la tierra a morir por pecadores culpables. Jesús es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Jesús vino voluntariamente, dejando toda su gloria, todo su trono, para humillarse. Él no vino aquí para ejercer como Dios y ser un superhéroe, sino que Él vino en forma de siervo, humillado. Se hizo hombre para salvar una humanidad perdida. A veces olvidamos que Jesús fue un ser humano como tú y como yo. A veces pensamos que Jesús era como haciéndose. No, Él sufría como tú y yo sufrimos. Si a Él lo pullaban, le dolía. Si lo lastimaban, sufría. Él no tenía una piel de acero como Superman. Y esto lo vemos claramente cuando Él fue castigado, lacerado, 40 latigazos menos uno en su espalda. Los clavos horadaron las palmas de sus manos. Fue real el dolor. Lo que Él vivió, lo vivió y lo sufrió como hombre. Si quería ir a un lugar, Él no se iba volando. Él tenía que irse caminando o en mulo.
o en caballo. Él vivió como un judío de hace 2000 años. Él padeció lo que padece cualquier ser humano. Tenía hambre y tenía que cocinar y comer. Tenía sed y tenía que beber. Cuando se le moría un familiar, él lloraba y lo extrañaba. Jesús tuvo que sufrir las mismas cosas que tenemos que sufrir en este mundo caído. Y ahora Pablo quiere que Timoteo recuerde todo eso y le dice: recuerda, Timoteo, a Jesucristo, el cual se hizo débil para salvarnos. Ten atento a esto. Nuestro Salvador venció en debilidad. ¿Puedes entender lo que es eso? Él no echó de mano de su divinidad para vencer. No, Él venció como hombre. Esa es la grandeza. Fue un hombre como tú y como yo. La única gran diferencia es que es sin pecado. Él nunca pecó. Y por eso yo te pido un aplauso. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Fue autenticado su divinidad por el poder de la resurrección. Es el sello de que Él era lo que dijo que era, el Hijo de Dios, igual a Dios. Pero Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Por favor, hermanos, todo lo que Jesús padeció en su vida, lo padeció como hombre. Jesús sufrió lo que tú y yo hubiésemos sufrido, pero Él lo pagó por amor a ti y por amor a mí. Por eso le agradecemos al productor Mel Gibson, que hizo una película hace muchos años llamado La Pasión de Jesús, donde nos retrata los dolores y sufrimientos de Cristo en toda su pasión. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos añade algo interesante y nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús obtuvo su gran victoria, siendo el Salvador de la humanidad perdida, muriendo en una cruz. Jesús ganó perdiendo. Jesús venció en debilidad. Para que podamos entender la grandeza de nuestro Salvador, el apóstol Juan tuvo una revelación y lo describe en Apocalipsis capítulo 5. Vayamos a Apocalipsis 5, versículos del 4 al 6. Y fíjate la imagen hermosa que él muestra. Dice Juan que él estaba llorando. Y dice versículo 4: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Estamos hablando de los decretos divinos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es ese cordero? Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, y a su nombre. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No importa las agendas demoníacas de antes, las agendas demoníacas de hoy no podrán derrotar ni detener el avance del Evangelio en la tierra. La segunda enseñanza es que la palabra de Dios no está encadenada, nunca está presa. Segunda de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, dice Pablo, mas la palabra de Dios no está presa.
Pablo, como sabemos, en su vida y ministerio, tuvo que pagar un alto precio, azotado, perseguido, apedreado, teniendo que bajarse por paredes, dado como muerto en palizas, estuvo varias veces preso. Aquellos que han visitado en Roma la cárcel Mamertina, se dice la historia que estuvo allí preso Pedro y Pablo. Aquellos que hemos visto en documental, es un lugar claustrofóbico, es como una cisterna en donde no es un lugar agradable para nada, es un calabozo de aquel que está esperando su sentencia de muerte. Dice Pablo en su narrativa que él fue tratado como malhechor. En nuestro español no alcanzamos a entender el significado de la palabra malhechor. Pero yo quiero darle significancia a esta palabra tal y como es traducida, porque malhechor es un delincuente. Lo que está diciendo Pablo es: me trataron como el peor de los delincuentes, como la escoria de la sociedad. Y esta misma palabra malhechor es la utilizada por los evangelios cuando dijeron que Cristo fue crucificado entre dos malhechores. Pablo recuerda su llamado en Hechos capítulo 9. Él sabe que el profeta le dijo las palabras, Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16, donde él no tenía oportunidad de amargarse, no importa lo que viese en su vida, porque él sabe que le dijeron que había sido escogido como instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre frente a príncipes y reyes de la tierra. Y añade el profeta que ayudó, fue el intermediario para recuperar su vista: y yo le mostraré. El Espíritu del Señor establece cuánto le es necesario padecer, sufrir por mi nombre. ¡Wow! Un llamado auténtico, un llamado del cielo. No había tiempo para poder lamentarse. Él sabía que estaba caminando bajo el diseño de Dios, el designio divino. Y la gran enseñanza de Pablo aquí es: oye, yo estoy encadenado, pero la palabra no está encadenada, porque aún en la cárcel él estaba ganando discípulos para Cristo. No importa la situación en que tú y yo nos podamos encontrar, no importa la hostilidad en el metro, no importa la hostilidad en la cárcel, no importa la hostilidad en la escuela, no importa la hostilidad en los grupos pequeños, no importa la hostilidad en la predicación casa por casa, no importa la hostilidad donde te toque predicar la palabra de Dios, dejar el testimonio de Cristo. Esa palabra que va a soltar a través de tu lengua, a través de tu boca, va a producir vida en gente que están espiritualmente muerta. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 13 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, escribe Pablo, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Estando Pablo preso, escribió hermosas epístolas, alrededor de 5 epístolas desde la cárcel. Escribió Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón y segunda de Timoteo. En resumen, la palabra de Dios no está presa, aunque el mensajero lo esté. La iglesia ha sido perseguida durante toda su historia, y en el siglo XXI no dejará de ser perseguida, psicológicamente, físicamente, militarmente. Sin embargo, hermano, nosotros somos portadores de la verdad. La iglesia es llamada a ser baluarte y columna de la verdad. La tercera enseñanza es que Dios ha establecido salvar a los escogidos por Dios, de Dios, a través de la predicación de la palabra. Segunda de Timoteo 2:10. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo creía de manera inequívoca en la elección divina en Cristo. Y esto lo establece claramente en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios elige salvar por el puro afecto de su voluntad. No es por ningún mérito, no es porque tú te portas bien, porque no te portas bien. No es porque eres mejor que otro, no es porque eres más bonito. No. Es por el puro afecto de la voluntad del que te llamó. ¿Y qué podemos resumir en esto? Que la salvación es un privilegio. La salvación es un privilegio. Debemos de estar agradecidos 24/7 de que la gracia de Dios nos visitó. Dios escogió a través de hombres imperfectos como tú y yo para predicar su palabra, para que alguien nos predicara su palabra, y por eso hoy somos salvos. Un día, hermanos, llegaremos al cielo y alguien nos saldrá al encuentro y nos dirá: gracias, hermano, gracias, hermana, gracias por predicar e insistir. Hoy estoy en el cielo gracias a que fuiste un instrumento en la mano de Dios. Gracias por perseverar. Te dará un abrazo y te dirá: gracias, mi hermano, gracias, mi hermana. En cuarto lugar, cuarta y última enseñanza: Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a sus advertencias. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo: Timoteo, Dios es fiel por defecto, Dios es fiel por carácter. Él es inmutable. Él no cambia. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Dios lo refrenda. Dios prometió, Dios cumplirá. Si somos muertos con Cristo, viviremos con Él. Y es interesante el concepto de muerte, porque la grandeza no es morir flagelado o morir en el martirio. Es mucho más que eso. Aunque pudiera llegar a morir martirizado, cuando habla del concepto de muerte aquí, no es una muerte que se limita a lo físico. El requisito para reinar no es el martirio o la muerte física, es más profundo. El concepto que utiliza para muerte Pablo aquí está amarrado a otros conceptos, como el de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 31, donde dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Oye el concepto de Pablo: yo, Pablo, cada día muero. ¿A qué moría Pablo? ¿A qué estás llamado tú y yo a morir cada día? Se amplía en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué clase de muerte? Pastor, explíqueme. Mis hermanos, el llamado del Señor a los suyos es un llamado a la muerte. Aquel que quiera vivir tiene que aprender a morir. ¿Morir a qué, pastor? Cuando Cristo nos llamó a salvación, Él nos llamó a morir. Él nos llamó a la muerte de qué? A la muerte de nuestro yo bien entronizado. Destronar del trono de nuestras vidas nuestro yo exaltado.
a la muerte de nuestra propia seguridad a través de nuestros medios, de nuestros recursos, a través de la seguridad de lo que tenemos en el bolsillo o en una cuenta de banco. Nuestra seguridad está en Cristo. Aleluya. No te alardees de tus posesiones materiales. Las posesiones materiales pueden perderse, pero lo vital es aquel que te dio lo que tienes. Aleluya. A la muerte de nuestra propia comodidad, a la muerte a nuestro yo, para poder seguirlo a Él a pesar de no desearlo, a pesar de que nuestra carne nos diga 1000 veces no lo haga. Te va a doler, te va a sufrir. Recordemos, hermano, que primero está la cruz y luego la gloria. El camino a la gloria no se llega si primero no se pasa por una cruz. Sin cruz no hay gloria. Para disfrutar de su reino allá, debemos estar dispuestos, si es necesario, debemos estar dispuestos a sufrir aquí. Me encanta el himno que dice, saben que yo no canto, pero ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Así que los cantores de la iglesia, por favor, entonen conmigo, no me dejen desamparado, por favor. Y si morimos para Él, y si vivimos para Él, vivimos, sea que muramos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Ustedes cantan muy bonito. Es interesante que en este texto Pablo le dice a Timoteo, Dios no solo es fiel a sus promesas, sino que también es fiel a sus advertencias. Cuidado, advertencia es cuidado. No te equivoques en conceptualizar mal a Dios, en tener una imagen distorsionada de Dios. Oye, hombre que estás allá sentado, levanta tu cabeza. Entiende lo que Dios quiere decirte. Oye, mujer, atiende. No tengas una idea distorsionada. Dice el versículo 12, en su segunda parte, si le negáremos, Él también nos negará. Una sentencia, es una clara advertencia. Aquel hombre o mujer, aunque visite una iglesia, aunque porte una Biblia, si le negara, Él también nos negará. Versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El versículo 13, hermano, es uno de los versículos de uno de los textos más mal interpretados de la Biblia. Mucha gente, cuando están orando, llegan a citar mal esto. Dice, gracias Señor, porque aunque yo permanezca infiel, tú permaneces fiel. Y eso no es lo que quiere decir el texto. Lo que quiere decir el texto es que Él permanece fiel en cuanto a lo que ha dicho anteriormente en el versículo 12. Él permanecerá fiel en cuanto a lo que Él dijo. Y lo que Él dijo anteriormente es que aquel que lo negara, Él también lo negará. Entonces lo que quiere decir es, aquel que lo niega, aquel que le es infiel a Él, Él también permanecerá fiel negándolo. Él es fiel a lo que ha prometido. Te ha prometido llevar al cielo, Él lo cumplirá. Pero también es fiel a su promesa, a sus decretos. Si tú permaneces infiel, si tú le has sido infiel, Él también te negará. Pastor, deme Biblia.
Deme apoyo en otros versículos de la Biblia que puedan afirmar lo que usted está diciendo. Es consono con lo que el mismo Jesucristo dijo en su ministerio terrenal. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 33, que dijo Cristo: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, la única manera que sabemos que alguien tiene el don de fe es porque cree. ¿Sí o no? Si alguien tiene el don del arrepentimiento, ¿cómo lo sabemos? Porque se arrepintió de verdad. Y si alguien tiene el don de perseverar, es alguien que está perseverando. Pero si alguien está amaga, tira, amaga, sale, entra, no está perseverando. Si alguien, mis hermanos, se aparta del camino de la fe, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la vida le cambia, cuando las comodidades se van y comienzan a cuestionar a Dios, cuando comience la persecución más fuerte y hay gente que comienza a alejarse, llegará un momento, hermano, donde las cosas se van a poner más oscuras, más difíciles. Atención, iglesia. Llegará un momento en donde tú serás perseguido por lo que tú y yo creemos. Y el mantenernos fiel será la señal inequívoca de que somos verdaderos, de que somos verdaderos creyentes. Porque la persecución es la que va a purificar la iglesia. ¿Alguien dice amén? ¿Se acabaron los amenes? Ay, pastor, hábleme de prosperidad, jipeta, apartamento, empleo nuevo. No me hable de eso. Pero eso también está en la Biblia. Hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 21, y con esto termino. Sentencia de Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y llamamos al frente a gente y la gente se caía. Y los ujieres le ponían unos mantelitos. Y la gente decía: wow, qué evangelista, qué poder, qué unción. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y estaba el tumbadito. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, Dios, pastor, ¿y qué es esto? ¿Qué manera de despedir esta prédica? En conclusión, el Señor nos advirtió hace 2000 años que en el mundo tendremos aflicciones, pero vale la pena sufrir por Jesucristo. Hubo un presidente de los Estados Unidos llamado Woodrow Wilson que dijo una vez: prefiero fracasar en una causa que va a ganar que ganar a una causa que va a perder. La causa de Cristo va a ganar, aunque usted crea que está perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo venció. Hubo una ilustración, no mía, se la estoy copiando a un pastor que hablaba de que en Estados Unidos había un padre que estaba hablándole a su hijo había terminado la prepa, la preparatoria, el bachillerato, el high school, y el muchacho quería no seguir estudiando. Dijo: tengo 12 años estudiando, estoy estudiando desde edad preescolar, estoy harto, no quiero estudiar y me quiero convertir en nini. ¿Saben lo que es nini? Ni trabajo ni estudio.
quería engancharse en ese ejército de los ninis. Detrás de un buen nini hay un buen papá que lo sustenta. Y el papá le dice, para convencerlo que tenía que estudiar, le dijo: mira, mijo, el que persevera hasta el fin triunfa. Solo el que persevera. Y le dice: mira, Abraham Lincoln perseveró y ahora es recordado. Le dice: mira, George Washington perseveró y ahora es. Mira al general de 5 estrellas, Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial, el famoso general americano. Él perseveró y ahora es. Mira a J. Alba Edison, inventor. Él perseveró como inventor y hoy es. Mira a Evo Macklin. Y dice el hijo: ¿y quién fue Evo Macklin? Y dice: tú no sabes quién es. ¿Sabes por qué tú no sabes quién es? Porque no perseveró y no es recordado. ¿Tú quieres ser un Evo Macklin? Dice: no, pues ponte a estudiar. Y serás recordado como un hombre de trabajo, como un hombre de bien, como un hombre que forjó una familia. Fájese a estudiar y usted verá cómo obtendrá los frutos de su esfuerzo. Hermanos en la fe, ninguno de los enemigos del Evangelio van a ganar la guerra espiritual. Es imposible. Nosotros somos, dice la Biblia, más que vencedores. Tú puedes entender, mire, el hecho que diga que ya somos vencedores es mucho, ¿sí o no? Pero no dice que somos vencedores. No dice que somos más que vencedores. Más que vencedores, ¿por medio de qué? Por medio de aquel que nos amó. No que nosotros lo vamos a amar, sino que Él nos amó primero. Por medio de aquel que nos amó. No importa lo que oigas, no importa las dificultades, no importa que se te queme la habitación. Aleluya. No nos gusta, nos duele, ¿sí o no? Pero es la manera en donde Dios nos da una habitación nueva, recién pintada. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Pudieran decir gloria a Dios a alguien que se le quemó la habitación? Y di gloria a Dios por todo. Sigamos invitando, hermanos, gente al camino. Sigamos predicando el evangelio de salvación, porque allá afuera hay gente que necesita escuchar el evangelio. Es la única manera de salir de la oscuridad. Es la única manera de salir de muerte espiritual a vida espiritual. Sigamos predicando. Abramos células o grupos pequeños. Sigamos trabajando con denuedo, que en su tiempo veremos el fruto abundante a 30, 60 y a 100 por uno. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena morir para Cristo. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor.